Gran concierto de villancicos navideños. El canal Mater Red Católica MRC te invita a su gran concierto navideño celebrando las Navidades. Estarán con nosotros desde New York William Sánchez y dando una vueltecita, así se alaba Dios. Josefina Herrera con su banda en vivo. Son para gozarlas estas Navidades. Y desde República Dominicana, Mike Mendoza. Sábado 14 de diciembre a las 6 de la tarde. Donación $25, $30 en la puerta. Peyton Hall, Santa Rita, 275 Shepherd Avenue, Brooklyn, New York, 11208. Información 347-984-5753. Ven y comparte esa gran bendición ayudando a aquellos más necesitados. Profundo, Congregación Hermanas Misioneras Siervas de María en Cuba. Una presentación de tu canal Mater Red Católica. Los consejos de San Pablo. Jesucristo viene a nosotros a enseñarnos el camino que lleva al cielo. Lo esencial del evangelio que Cristo nos enseña es la salvación. El anuncio de Jesucristo anuncia un reino al cual todos estamos nosotros llamados, pero ese reino, para llegar a él, ¿qué amerita? De la conversión. La gracia de Dios se ha manifestado en Jesucristo para salvar a todos los hombres, todos hombres y mujeres, todos los seres humanos. Dios nos ha dado la herramienta para la salvación. Hermanas y hermanos, Dios les bendiga, saludo, y que el Dios de la esperanza, de la alegría y de la paz les colme de todas sus bendiciones. Hoy el programa que comenzamos ahora se titula Los consejos de San Pablo. Y hoy no está el hermano Toribio. En el momento que estoy grabando este programa, el hermano Toribio está en República Dominicana, pues dándole seguimiento al centro de rehabilitación. Hoy en este día tenemos alrededor de 55 jóvenes, hombres, ¿verdad? Hombres y jóvenes allá en el centro de rehabilitación donde Jesús y la Virgen están haciendo maravillas a través de ese centro, en esos jóvenes saliendo de las adicciones. Vamos a comenzar el programa en oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego sagrado de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiado por ese mismo Espíritu saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Hermanas y hermanos, nos adentramos en este programa titulado Los consejos de San Pablo. Y vamos a fijarnos en la carta que San Pablo le escribió a Tito en el capítulo 2. Pero una carta muy corta. Tito, ¿quién era? Era un joven, ¿verdad? Conoció a Cristo y el Evangelio a través de la predicación de San Pablo. Y fue tan grande el impacto que no solamente escuchó la palabra de Dios y se convirtió, sino que lo nombra Pablo como presbítero y quizás más bien como obispo, ¿verdad? De una región de esa que San Pablo evangelizó. Y San Pablo le da algunas recomendaciones a este predicador, ¿verdad? Primeramente, una exhortación a nosotros los que predicamos la palabra de Dios. San Pablo le dirige la palabra a Tito y en Tito también nos habla también a nosotros. Y le habla a los jóvenes, a los ancianos, a las ancianas. Dice San Pablo aquí, vamos a comenzar, entramos en materia.
San Pablo comienza diciendo en el capítulo 2 a Tito, le dice, mira Tito, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. De nivel de evangelio hay sana doctrina y hay doctrinas enfermas. Cuando una doctrina es sana cuando está de acuerdo con lo que Cristo enseña. Una doctrina es sana cuando está de acuerdo, cuando está alineada con lo que Cristo enseña. Ahora, Jesucristo enseñó muchas cosas, pero en resumen, Jesucristo, ¿qué nos trae? Jesucristo viene a nosotros a enseñarnos el camino que lleva al cielo. Lo esencial del evangelio que Cristo nos enseña es la salvación. Y nos enseña el camino de llegar a la salvación. ¿Cuál es el camino de llegar a la salvación? La santidad. La santidad. Por eso San Pablo, el tercer misterio luminoso es el anuncio del reino que hace Jesucristo y la llamada a la conversión. El anuncio, Jesucristo anuncia un reino al cual todos estamos nosotros llamados, pero ese reino, para llegar a él, ¿qué amerita? De la conversión, que alejado del pecado, vivamos en gracia, ¿verdad? Todo el evangelio es un llamado de Jesucristo a la conversión, a que vivamos en la gracia. Cuando una doctrina está enferma, podemos decir, ¿qué se opone a una doctrina sana? Una doctrina, ¿verdad? Como que a la gente le dice que Dios es tan bueno que no se preocupe, sigue viviendo así en pecado, ¿verdad? No hablemos del cielo ni del infierno, no. Usted está bien así, y eso se opone mucho a lo que Jesucristo enseñó, que Jesucristo incluso raza de víbora, sepulcro blanqueado, son expresiones de Jesucristo, llamando, ¿verdad? Como estremeciendo la conciencia al arrepentimiento y a la conversión, a aquellos que Cristo veía que estaban en peligro de perder sus almas, estaban en peligro de llegar al infierno. Entonces, hay que tener en cuenta porque hoy muy pocos mencionamos esos elementos fundamentales, el llamado a la conversión, llamado al arrepentimiento. Hoy día que muchas cosas, mucha promiscuidad, y ay, no, vamos a bendecir la promiscuidad, vamos a bendecir cosas que Cristo prohíbe. No, el mal no se bendice y nadie está por encima de la autoridad de Cristo. Oigan bien, una doctrina enferma es aquella que se opone a las cosas de Cristo, que contrapone lo que Cristo enseñó. La doctrina de Jesucristo, eso no cambia, ¿verdad? Como dice el Salmo, la ley del Señor es eterna y eternamente estable, ¿verdad? O como dice la carta a los Hebreos, Jesucristo es el mismo ayer que hoy y que siempre. No, tal cosa era pecado antes, pero ya no. No, lo que era pecado antes es pecado hoy, ¿verdad? Entonces, lo primero que enseña San Pablo a Tito es que él tiene que predicar y enseñar una doctrina sana, una doctrina que no tenga podredumbre, que no esté contaminada. Hoy en el mundo, y eso también se entra en la iglesia, un modernismo. ¿Qué es el modernismo? Que nada es pecado. Que no es, incluso dentro de la iglesia muchísima gente, no, es que eso del infierno, eso no existe. El infierno son las cosas que uno pasa aquí en la tierra. Eso quisiera yo. Eso quisiera yo, que el infierno no existiera. Pero porque yo diga que el infierno no existe, se va a dejar sin efecto la realidad que enseñó Jesucristo. No, ahí no. ¿Verdad? Es lo que enseñó Jesucristo. No porque yo creo y que yo pienso. Es que no es que es cuestión de que usted crea o que yo piense. Es cuestión de lo que Jesucristo nos enseña. Entonces, en el aspecto práctico, dice San Pablo a Tito, mira, enséñales a los ancianos. ¿A quién le habla aquí? Le va a hablar a los ancianos. Le va a hablar a los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? Los viejos, los que tienen muchos años, los que no, aquellos que no les queda mucho de vida. Enséñale a eso.
¿verdad? Y es muy interesante que nosotros escuchemos, ¿verdad? Que esta expresión de San Pablo, háblale a los ancianos. ¿Y qué le diga a los ancianos, a los viejitos? ¿Verdad? Que sean sobrios, es decir, no sean borrachos, sean sobrios, no borrachos, que sean respetables, no un viejito irrespetable, pone mano, relambío, freco, como decimos en Santo Domingo, ¿verdad? Que mucha gente, mientras está joven, está bien, pero se volvían viejo y entonces como que perdían el juicio, ¿verdad? Y miremos nosotros en la Biblia que hay gente que mientras fueron jóvenes, fueron respetuosos, podemos decir, caminaban como rectamente, pero una vez llegado a viejito, como que perdían el juicio. Un caso de eso, por ejemplo, el Salomón, el hijo de David, que dice la Biblia, y llegando a viejo, su corazón se apartó de Dios. Siendo joven, pidió sabiduría, siendo joven era muy admirado, siendo joven construyó el templo de Salomón, siendo joven se dio a conocer por una sabiduría que venía de lo alto, pero cuando llegó a viejito, no podía ver, como dicen, palo de escoba con falda, le caía arriba. Tuvo más de 700 esposas, más de 300 amantes, y ya ustedes saben, eso fue estando viejo. Pero estando viejo, por ejemplo, ¿quién se dañó? Se dañó también el primer rey de Israel, que se llamaba Saúl, que siendo joven hasta profetizaba, y cuando se hizo viejo se olvidó de Dios, empezó a hacer cosas tontas y estúpidas, como por ejemplo visitar brujas y curiosas, ¿verdad? La brujería, hechicera, llegó a visitar este rey, el primer Saúl, primer rey de Israel. Es decir, tenemos el peligro. Uno lo que tiene que decir, Dios, ayúdame, o Dios líbrame, ¿verdad? Pero cualquiera puede caer en eso, ¿verdad? Por eso no hay edad en caer, no hay edad en caer. Puede caer el jovencito, la jovencita, bueno, cualquiera puede caer. Y entonces, también uno piensa que cuando Judas se acercó a Jesús para ser su discípulo, tenía buena intención y en el camino se dañó. Y él era el que administraba el dinerito que le daban a Jesús, ¿verdad? Para sostenerse. Y parece que viendo dinero, pues su corazón se dañó, se apartó. Y entonces un día le ofrecían dinero por Jesús y fracasó. Y así tanta gente, ¿verdad? Que cuando joven, eso conocemos nosotros, piensa tú, pensemos nosotros, en nuestras comunidades, gente que de joven han sido fieles, han sido muy rectos, han dado testimonio y llegaron a viejo y una cosa terrible. Yo recuerdo a un señor con sus hijos, su esposa, muchos años, ¿verdad? De fidelidad, y entonces un día, consiguió dinero con negocios, ¿verdad? Y dejó su esposa, se fue a la calle, mujer y aquí, mujer y yo, y terminó desbaratado. Porque hay que tener juicio también. Y como dice, hay que frenar nuestras pasiones. Un señor, no lo conocía a él, pero la hermana me hizo el cuento. Él era un señor mayor y tenía su familia, y este señor pues se dejó su familia enamorado de una jovencita y tenía unos ahorritos de mucho trabajo, ¿verdad? De mucho tiempo de trabajo. Y bueno, mientras tuvo dinero, iba donde la jovencita con dinero, pues ya lo atendía muy bien. Cuando un día él va y le dice como que ya se le terminó el dinero que tenía. Y le dice a la jovencita, pues démonos un tiempo. Oigan, démonos un tiempo a un viejo que no tiene tiempo. Bueno, él se apresuró y cogió un lado y se suicidó. El viejo, ¿verdad? Él creía que lo querían a él, ¿verdad? Y cuando la joven lo vio sin dinero, le dijo, démonos un tiempo, ¿verdad? A ese le celebré yo el novenario, los 9 días, se lo celebré yo, ¿verdad? Es decir, entonces, uno no tiene, vuelvo y repito, la edad
no es garantía, una edad avanzada, no es garantía que uno va a terminar bien. Por eso la iglesia, oigan bien, en su sabiduría, la iglesia nunca declara ni siquiera beato a una gente viva. Ay, que fulano es bueno y da un testimonio. Se puede dañar. Mientras respire, uno se puede dañar. Por eso no vuelvo y repito que uno debe de decir, Señor, líbrame. Y entonces dice la palabra, dice San Pablo, a los viejitos también que sean sensatos, sensatez, que tengan sensatez, que no se conviertan en loquitos por ahí. Y sobre todo, me gusta esta expresión, dice San Pablo, que sean cimentados en la fe. Eso es bonito, la gente adulta, la gente vieja, aunque a todos, ¿verdad? Joven, chiquito, pero la gente vieja en la iglesia, ¿verdad? La gente vieja en la iglesia, ese es el lugar que le corresponde. Y dice San Pablo, y que sean firmes en el amor y en la paciencia, ¿verdad? A veces, pues, no, es bonito, no a veces, sino siempre, es bonito la gente ubicada en su edad. La gente ubicada en su edad. ¿Verdad? Que llegamos a viejos, pues ya somos viejos. Vamos a comportarnos como viejos. Pero San Pablo no se queda en el consejo a los viejitos, varones, sino también a las viejitas, a las viejas. Aunque en República Dominicana se usa mucho que cuando usted a una persona como que se hace referencia a ellos con la palabra viejo, viejos son los aparejos, ¿verdad? Una expresión como que bueno. Y en estos tiempos en que estamos viviendo, es muy importante esta reflexión o estos consejos que da San Pablo a los ancianos y a las ancianas, ¿verdad? Le habla incluso por separado, dice, que las ancianas, asimismo, sean respetables en su comportamiento. Sean respetables en su comportamiento, ¿verdad? Que se abstengan de murmurar y de tomar mucho vino. No murmuren. Dice que eso es difícil, una vieja que no murmure, que no sea chismosa, ¿verdad? Esa gente piadosa, esa gente de fe, esa gente de Dios, esa gente cimentada en los sacramentos. En la vida eclesial, en una vida espiritual firme y férrea, ¿verdad? Eso libra de la chismosería, de los pecados de la lengua. Dice que con su buen ejemplo enseñen a las jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Es decir, ¿de qué está hablando aquí? Del ejemplo, que den ejemplo. Miren, es una cosa muy natural que uno llegue a viejo. Eso es lo más natural. ¿Quién no llega a viejo? El que muere joven. Pero si vivimos muchos años, pues llegamos a viejo. Y Dios es tan bueno, y eso lo hablamos en un programa pasado o en dos. Dios es tan bueno que no llega la muerte de repente, ¿verdad? Como, bueno, a veces un ataque, un accidente, pero lo normal, lo que siempre se repite, es que un día Dios nos va avisando sobre la muerte poquito a poquito. Dios no quiere que tú te pierdas, Dios no quiere que yo me pierda, y por eso la muerte no va llegando regularmente, no llega de repente, que hay excepciones, sino que la muerte va llegando poquito a poquito. Un día usted se ve al espejo y dice, ay, pero mire este pelo blanco que yo tengo en la cabeza. Es la voz de Dios diciendo, date cuenta hacia dónde vas. Es decir, un pelo blanco en la cabeza regularmente, porque hay gente que le sale en pelo blanco en la cabeza a temprana edad, pero regularmente, ¿qué es un pelo en la cabeza? Un indicio ¿de qué? De que vamos caminando hacia la antesala de la muerte. ¿Cuál es la antesala de la muerte? La vejez, ¿verdad? Y Dios no quiere como que la muerte nos coja desprevenida, sino que dio en su sabiduría para que nosotros con la cabeza que Dios nos ha dado, pues nos vayamos preparando.
Un día nos levantamos y nos vemos al espejo. Ay, yo no tenía esta arruga ayer. La voz de Dios que te habla. La voz de Dios que nos habla. Ya Dios me está hablando a mí. Yo cumplí 56 años el 3 de noviembre. Entonces, un día nos levantamos, ay, pero me faltan 3 dientes. Tengo que irme a poner dientes potizos, o tengo que irme a poner una plancha, o tengo que irme a poner una caja de dientes, ¿verdad? La voz de Dios. Es la voz de Dios que nos va hablando y te va diciendo, no vaya muy apresurado porque te está poniendo viejo. Y un día nos vamos levantando, nos vamos a levantar y entonces me duele aquí y tengo que agarrarme y ya no puedo brincar como brincaba antes cuando me iba a levantar de la cama. La voz de Dios. Dios que nos dice, mira, te está poniendo viejo, te está poniendo viejo, ¿verdad? Y un día se nos abre una boca y hablamos así ya, ¿verdad? Si usted está así, preocúpese, más que preocúpese, acérquese más a Dios. Y usted tiene la boca así. O si cuando se va a acostar, como yo recuerdo, esa escena la he visto yo. Gente que llenan una cántara de agua y se sacan la caja de dientes y la ponen ahí. La ponen ahí en una cántara llena de agua. Y se quedan ahí con la boca vacía, ¿verdad? Si usted va por ahí, o si usted ya le salían unos vellos blancos, unos pelos blancos por aquí, por la nariz, o le salen pelos blancos por aquí, por los oídos, ya. Es que la muerte no anda lejos. La muerte no anda lejos. Son anuncios de Dios. Que ahí, cuando hablo de este tema, me recuerdo de San Arsenio. Arsenio era un muchacho joven contratado, muy inteligente era Arsenio, contratado por el emperador Teodosio para educar los hijos en el palacio. Estamos hablando de la época del Imperio Romano. Y entonces, un día, Arsenio, que ya vivía en el palacio, educando a los hijos de Teodosio el emperador, y entonces, pues ya pasó mucho tiempo, y Arsenio ya creía que era hijo del rey, del emperador. Vivía en el palacio, buena vida, buena vida. Y un día pasando frente a un estanque, pues se vio reflejado en el estanque, es decir, un estanque de agua, como un pozo de agua. Y se dio cuenta de dos cosas. ¿De qué se dio cuenta San Arsenio? De que tenía el pelo blanco, oigan bien, de que tenía el pelo blanco y tenía la cara llena de arrugas. Y viéndose así, con el pelo blanco y la cara llena de arrugas, ¿en qué pensó? En la muerte. Estoy viejo y después de la muerte, de la vejez, lo que llegue la muerte. Después de la vejez no viene la juventud, ni viene la adolescencia, ni viene ser niño. Bueno, en ficción, la película de Brad Pitt que se llama que de un niño que nace viejito, ¿verdad? Y muere hecho un niño, ¿verdad? Brad Pitt es de la película, el protagonista, y la película se llama, me acuerdo ahorita, pero eso es ficción. En la realidad, después de viejo, no espere usted, ay, yo voy a ser un niño, estoy viejito, y de aquí para allá yo voy a ser un niño, o voy a ser un joven bien buen mozo, y voy qué sé yo qué cosa. Eso no sucede. No lo espere usted, que eso no va a suceder, ¿verdad? Entonces, el ser humano de hoy, que no se habla hoy tanto de las postrimerías, es decir, las postrimerías son muerte, juicio, infierno y gloria, los últimos acontecimientos de la vida humana. El ser humano hoy ha perdido la referencia
a lo trascendente, es decir, a las cosas del cielo, porque antes, cuando no había celulares ni televisión, la gente vivía una vida natural y mirando para allá, pues se acordaba de Dios y estaba en silencio y se acordaba de Dios. Pero hoy la bulla, el escándalo, la televisión, el teléfono, las redes sociales, prácticamente es como algo que impide, ¿verdad? Coarta mucho y dificulta estar pensando en las cosas del cielo. Y como la gente no piensa mucho en las cosas del cielo, solamente está pensando en las cosas terrenas, como dice San Pablo y dice la Biblia en muchísimas partes, pues nosotros entramos en un pánico a la muerte. Y el pánico y el miedo a la muerte que van a venir, la muerte va a venir como llega la vejez. Por más que hagamos y cuánta cosa, nos vamos a morir. Nos vamos a morir. Entonces, la gente le tiene miedo a la muerte y, lógicamente, le tiene miedo a la antesala de la muerte. ¿Cuál es la antesala de la muerte? La vejez. La gente quiere salirle corriendo a la vejez. Quiere salirle corriendo a la vejez. San Arsenio, cuando vio que tenía cana, es decir, el pelo blanco, y que tenía arrugas en la piel, y vio que la muerte no está lejos, se arrodilló. Y con los brazos abiertos dije, Señor, me estoy poniendo viejo, me voy a morir. Y si muero en esta vida que llevo en este palacio, voy para el infierno. Dime qué hago para que mi alma no perezca en el infierno. ¿Qué hago para no perderme en el infierno? Para no llegar a ese lugar de tormento eterno. Y oyó la voz de Dios que le dijo, vete al desierto. Y se fue al desierto, ¿verdad? Y allá encontró un anacoreta, ¿verdad? Un hombre de esos que vivía en el desierto haciendo sacrificio, oración y penitencia, como hizo Jesús 40 días en la cuaresma. Entonces, encontró un anacoreta en oración y penitencia allí. Eso se usaba mucho antes, ¿verdad? Desde el siglo II antes de Cristo, un grupo que se llamaba los esenios. Y de ahí después de Cristo está San Antonio, San Benito, San Antonio en Egipto, San Benito en Italia, que se fueron a la montaña, al desierto, a correrle a la comodidad, al lujo, a la buena vida, al materialismo, al consumismo, a la apariencia, a todas esas cosas le salían corriendo. Entonces, se hizo costumbre y cultura que mucha gente pues abandonaba la ciudad y abandonara su posesión y su riqueza y se iba al desierto a darle vida al alma en el sacrificio y la oración. Pues Arsenio por allá en el desierto encontró un anacoreta por allá, un monje, que ese monje se comía dice que se comía 2 dátiles o 3 en la noche y un poquito de agua y no comía más nada y estaba flaco. Y Arsenio, que llega del palacio frondoso, le dice, ¿y por qué usted vive así? Dice, porque mi cuerpo es como un burro que tengo que domar a base de sacrificio y ponerlo a pasar hambre para que no me arrastren las bajas pasiones hacia el infierno, para darle vida a mi alma, para que mi alma sea el jinete que me oriente y me conduzca hacia la salvación. Porque si dejo que sea el cuerpo que me arrastre, me va a llevar al infierno. Pues San Arsenio, convertido ya, pues asumió ese modo de vida en el desierto, haciendo sacrificio, penitencia y oración y ayuno y buenas obras por todos los pecados que había cometido, por tanto tiempo alejado de Dios, por una vida de consumismo y materialismo. Y entonces, oigan qué pasó, que resulta que murió un senador de la corte romana. Y ese senador, que había sido amigo de Arsenio, pues puso en el testamento que todos sus bienes, y él era rico, este senador que murió, todos sus bienes lo dejaba Arsenio. Pues cuando muere el senador y encuentran ese testamento, que todas las riquezas de este senador eran de Arsenio, pues se fueron al desierto a caerle a Arsenio. Y allá lo encontraron, y lo encontraron haciendo oración, sacrificio, penitencia, ayuno. Y le dije, Arsenio, deja ese estilo de vida,
deje el desierto, deje este lugar inhóspito, camine para Roma para que se dé la buena vida, que tal fulano murió, el senador, y toda su riqueza se la dejó a usted. Y le dijo a Arsenio, repártanse ustedes, repártanselo ustedes, désenlo a quien ustedes quieran, que yo de eso no quiero nada, porque yo la única herencia que quiero es la herencia del cielo, le dijo Arsenio. Y a mí me ponía a pensar mucho la vida de Arsenio, que un San Arsenio, que vivió una vida pecaminosa y se arrepintió. ¿Qué llevó a Arsenio a arrepentirse, a convertirse? Ver que tenía el pelo blanco y ver que tenía arrugas en la cara. Que los tiempos cambiaron, mucho han cambiado, porque hoy cuando vemos que tenemos canas en la cabeza, no solamente mujeres, sino también hombres, un celofén, un tinte para ponerme el pelo negro, para yo olvidarme de que me voy a poner viejo, para salirle corriendo a la vejez. Y cuando veo que tengo arrugas en la cara, ay, de aquí de Nueva York para Santo Domingo, para Brasil, para Colombia, hacerme una operación, ¿verdad? ¿Para qué? Para yo no darme cuenta que me estoy poniendo viejo. No te tape la cana, ni te tape las arrugas, porque es la voz de Dios que te está invitando al arrepentimiento y a la conversión para que ponga tu vida en orden y muera en gracia de Dios. No le corra eso. Me decía una dermatóloga, de esa que bregan con la piel, que llegó una señora de más de 80 años que se había hecho una cirugía, había gastado mucho dinero y ya la pobre vieja no cogió arreglo. La cirugía le quedó muy mal. La nariz torcía, los ojos uno más arriba que otro, la boca, un desastre, un garabato. Y entonces, ¿y cuánto trabajo para hacerle alguito? Y dice que esa señora de 80 años, mirando a la doctora un día, lloraba y lloraba. Y le dice la doctora dermatóloga, ¿por qué usted está llorando? Ay, porque yo quiero tener el cutis y la piel como tú. Dice, bueno, pero es que usted tiene más de 80 años y yo tengo menos de 40 años. Eso es imposible. Es decir, decía alguien, oigan esto, decía alguien que cuando una mujer vieja, una anciana, como dice Tito, como dice San Pablo a Tito, cuando una anciana, pues se pone todas esas cosas y todas esas operaciones, ¿verdad? Para verse joven, se parece, y perdónenme la comparación, pero es alguien que dice, no lo digo yo lo estoy repitiendo. Dice, se parece a cuando recauchaban las gomas, que yo creo que las gomas ya no las recauchan. ¿Qué es recauchar una goma? Una goma que tiene tanto tiempo, ¿verdad? Y ya está gastada la goma. Y entonces le ponen un recubrimiento a esa goma. Eso es lo recauchar. Y dice este escritor, que creo que lo leí o alguien me lo dijo, no me acuerdo la fuente. Dice que cuando una mujer vieja se pone cosas, es como una goma recauchada. ¿Qué le pasa a la goma recauchada? Es que usted la ve muy bonita. La pusieron nuevecita, ay qué bonita. Pero cuando esa goma coge carretera y se calienta, pues bota los pedazos. Pues así hay mucha gente vieja que se pone cosas y al principio se ve muy bonita, pero con los años va botando los pedazos y usted ve esta gente con esta cara deformada, que se desfiguraron la cara, que alteraron la naturaleza y la anatomía de la piel, de la cara, de la fisionomía humana, ¿verdad? Y qué bonito cuando una mujer o un hombre envejecen naturalmente. Esas viejitas bonitas, amables, dulces, religiosas, que usted ve una belleza, una cosa divina, que la belleza la da Dios. Es decir,
qué bonito usted aceptar su edad, aceptar que llegó la vejez y usted pues aceptar que la vida tiene un límite. Qué bonito ver una gente ubicada en su edad. Una gente ubicada en su edad. Conocí una señora que a los 80 años, oigan lo que pidió la señora, con 80 años, ella pidió de regalo que le dieran una juca de esa, de alar humo a 2 manos y convertirse en una chimenea. Eso pidió la doña. ¿Y qué pasó? Que cuando ella cogió el primer copo, una vieja de 80 años, cuando se le llenó el cuerpo de humo, ahí cayó redonda. Cayó redonda y hubo que recogerla. Yo no sé si está viva todavía. Pero ¿de qué estamos hablando? Que hay que ubicarse en su edad. La belleza de un ser humano es lo que usted lleva dentro. La conformidad, acción de gracias a Dios con lo que he vivido. Y llegó la vejez, pues lo asumo, lo abrazo, me reconcilio con la vejez y me preparo a buen morir. Cuando uno ve la vida de los santos, cuando llegaba la vejez, pues la gente se ponía contento. Cuando llegaba incluso la hora de la muerte, vivían contentos y felices. Y entonces San Pablo le dice hoy a Tito, dile a los viejos que cuando le lleguen la edad, pues que den testimonio de Dios. Y dice, oigan lo que sigue diciendo San Pablo en esta carta a Tito, que es muy bonito, ¿verdad? Más que bonito, es algo como muy práctico, dice que den ejemplo, con su buen ejemplo, enseñen a las jóvenes cómo tratar a sus maridos, a sus hijos, y enséñale a esas viejas que sean sensatas, que sean castas, que sean sobrias, a cuidar bien su hogar. Oigan bien, qué cosa más bonita. Hoy que las mujeres se han convertido en enemigas de los hogares, enemigas de los niños. Por eso la mujer es una cosa para matar a los niños en el aborto, porque el libertinaje, ¿verdad?, del feminismo es que la mujer no, ni 5 minutos duren en tu hogar. Eso es para mujeres, yo no sé qué cosa, o no tenga hijos, o no atienda a tu esposo, o no atienda a tu hogar. Oigan, y entonces San Pablo dice que con su buen ejemplo enseñen a las jóvenes a amar a sus maridos. Aquí me encontré con una joven cubana, y la conocí en Cuba y ya después vino aquí, ¿verdad?, con su esposo. Y dice ella, una monja en Cuba, las hermanas Sierva de María, me enseñaron a mí a tratar a mi esposo. Yo no sabía cómo se trataba un esposo y cómo se trataba un hogar. En la formación que recibí de las monjas Sierva de María, aprendí eso. Y a mí eso me llenó como de satisfacción. Que una gente que no sea religiosa pues me dijera eso. Eso me llenó de satisfacción. Que con la monja aprendió a tratar a su esposo y cómo llevar un hogar, decía, ¿verdad? Y entonces, cómo tratar a los hijos, a ser sensata, castas, sobria, a cuidar bien de su hogar, ¿verdad? Que a ser bondadosa, desprendida, a ser obedientes a sus maridos, para que nadie pueda hablar mal del Evangelio. ¿Qué cosa más bella? Es decir, ¿de qué está hablando San Pablo aquí? Que las mujeres vivan felices y contentas de ser mujeres, ¿verdad? Esto se opone a este libertinaje, a todas estas ideologías hoy, que las mujeres lo que quieren, este movimiento feminista, que la mujer esté descontenta de ser mujer y que la mujer lo que pretenda ser como un hombre. Es que Dios te ha hecho más bella que el hombre. Dios te ha hecho con una grandeza más grande que el hombre. Dios te ha dado dones como ser copartícipe con Dios, ¿verdad?, para dar la vida a un hijo. Es decir, qué bien y qué bonito. Dios hizo cada cosa. Y vuelvo y repito lo que digo en
muchos programas que la brutalidad del mundo de hoy, del ser humano, es querer destruir el orden de Dios para hacer nuestro propio orden, ¿verdad? Entonces San Pablo le está diciendo que no se avergüence una mujer de tratar a su esposo, de ser madre, de ser ama de casa, de ser una mujer de Dios, de vivir los valores del Evangelio, de vivir los valores que nos enseñó Jesucristo, ¿verdad? Que no se avergüencen de eso, que ahí está la grandeza. Cuando uno ve, bueno, en los tiempos que me crié, y todavía esas mujeres que sirven en la iglesia con generosidad, con amor, con empeño, con desprendimiento, cuánta alegría, cuánta felicidad uno ve en esas mujeres olvidadas de sí mismo. Mi mamá, que todavía está viva con 84 años, ¿verdad? Quedó viuda hace 3 años y pico. Y ya mamá, desde que se casó junto con papá y tuvieron hijos, ya ellos lo que buscaron fue el bien nuestro, ¿verdad? Y entonces uno ve una alegría, una satisfacción, una plenitud en ese tipo de gente, ¿verdad? Contenta con ser mujer, contenta con parir los hijos, contenta de atender el hogar, contenta de trabajar en la casa de Dios, que es la iglesia, contenta de ser catequista, contenta de enseñarnos la oración y rezar rosario y enseñarnos a la iglesia y sembrar en nosotros la fe. Una alegría que se ve en ese tipo de mujer ahí, aún así con los muchos años. No ve gente de 80 y 90 años felices y contentos por lo que han hecho. Pero hoy se le siembra un descontento, que esta ola feminista lo que quiere que la mujer esté tan descontenta con sí misma que se opere de que para hacerse hombre. Qué brutalidad, qué promiscuidad, qué barrabasada, qué cosa más tonta, ¿verdad? Uno no estar contento con lo que Dios ha hecho en uno, ¿verdad? Eso se llama la insatisfacción, ¿verdad? De lo que Dios ha hecho en uno, ¿verdad? Y entonces, dice aquí San Pablo le dice a Tito, y también háblale a los jóvenes. Ya le habló a la vieja y a los viejos, ¿verdad? Den testimonio, ubíquense en su edad. No pretendan ser niños ni muchachitas, ¿verdad? Que una vez me acuerdo, una señora tan mal vestida, tan indecente, la pobre vieja que tenía como 80 años, con una rompita indecente. Y yo le dije como que esa ropa no era adecuada para ella. Y ella me dijo, es que usted no sabe de moda. Yo no sé de moda y por eso, bueno. San Pablo entonces va a los jóvenes. Le dice, mira Tito, háblale a los jóvenes. Ajá. ¿Y qué le va a decir Tito a los jóvenes? Dice, dile a los jóvenes que sean sensatos. Sensatez es como de juicioso, de sabio, ¿verdad? Gente jóvenes que, ay, qué juicioso es fulano, qué sabio es fulano, qué sensato es fulano. Y dale tú mismo ejemplo a los jóvenes, dale ejemplo de sensatez. Tú que eres joven, enseña a los jóvenes. Y dice que los jóvenes sean sensatos y que den ejemplo. Porque a veces pensamos como que ser joven es ser un loquito. Ser joven es ser un loquito. Uno le pregunta a algunas madres, ¿y cómo están sus hijos? Mis hijos. Usted sabe cómo son los jóvenes de hoy. Es decir, loco, callejero, rebelde, una vida irracional, metido en droga, bebiendo romo, una promiscuidad. No. Para eso no es la juventud, ¿verdad? Pensemos nosotros algunos ejemplos bíblicos y de la tradición de la historia de la iglesia. Cuando usted ve, por ejemplo, cuando Dios le habla a Jeremías. Jeremías, antes que te formara en el vientre materno, yo te conocía y te consagré, ¿verdad? Y ahora yo te envío. Ay, Señor, pero que yo soy muchacho. No diga que eres un muchacho, es decir, no te conviertes en un loquito por ser joven, porque yo estaré contigo y yo pondré palabra en tu boca. Pero pensemos nosotros, Samuel.
Samuel, que era un niño, y de niño Dios lo escogió, ¿verdad? Samuel, cuando él creía que era su tío que lo llamaba. Samuel. Hasta que el tío le dice, mira, cuando tú vuelvas a oír la voz, dile, habla Señor, que tu siervo escuche. Es decir, desde pequeñito Dios escogió a Samuel. O pensemos nosotros también a nivel bíblico, la Virgen María. La Virgen María, ¿qué edad tenía? Unos 15 o 16 años, cuando Dios mandó el ángel, ¿verdad? A que de alguna manera le comunicara el proyecto que Dios tenía con ella. Dios manda al ángel para que le pida permiso a María, porque Dios no podía actuar en María sin el consentimiento, sin el permiso de la Santísima Virgen María, ¿verdad? Y entonces era una jovencita de 15 o 16 años. Es decir, ay, no, es que María tiene 15 o 16 años, ella va a ser una loquita callejera, ahí mal vestido, la cosa. No, por ser joven, dice, que nadie te desprecie por ser joven. Le dice San Pablo, creo que a Timoteo. Entonces, cuando uno va a la historia de la iglesia, ¿cuántos jóvenes santos? Jovencitos. Es decir, pensemos nosotros, María Goretti. Era 10 años que tenía, 10 o 12 años. 10 años cuando fue mártir por no hacer cosas indebidas, cosas indecorosas. Santo Domingo Sabio, que era 12 o 13 años, ¿verdad? Murió un santazo ese niño. Un niño pero con una santidad impresionante, ¿verdad? Es decir, siendo jovencito. Y cuando usted ve tantos jóvenes, el que canonizaron el otro día, este muchacho de la tecnológico, ¿verdad? Pero un muchacho viviendo una vida impresionantemente santo. Y usted ve tantos jóvenes en la historia, esta jovencita que ofreció la vida por su madre, ¿verdad? Es que se me están olvidando los nombres, yo no sé por qué, ¿verdad? Es decir, hay muchos santos en la historia de la iglesia, ¿verdad? San Quintín, que era un jovencito, ¿verdad? El santo de la Eucaristía, ¿verdad? Laura Vicuña, que ofreció su vida teniendo 13 o 14 años por su mamá, que vivía una vida pecaminosa con un hombre como amante. Y le decían en la escuela a María Laura Vicuña que el que vive en unión libre no entra al reino de los cielos. Y ella le ofreció su vida a Dios para que su mamá se convirtiera, se arrepintiera y viviera una vida de santidad. Y Dios le acogió ese ofrecimiento y entonces fue una mártir, ¿verdad? Una que entregada voluntariamente, que muere para dar la vida por su mamá, para que se arrepintiera. Es decir, tenemos tanta gente jóvenes, ¿verdad? Pero si usted ve la vida de las virtudes que vivió Benedicto XVI, que eran dos hermanos, el sacerdote, y de cómo dice él en su hogar, cómo se vivían las virtudes domésticas, las virtudes cristianas en el hogar. Juan Pablo II, desde chiquito, ¿verdad? Huérfano, pero una resiedumbre, ¿verdad? No es, ay, yo soy huérfano, no tengo papá, mi mamá se murió y por eso voy a beber romo y por eso me voy a emborrachar y por eso me voy a estar de droga y por eso voy a coger la calle. No, ¿verdad? Porque mucha gente, no, yo porque en la droga, porque en mi casa no me querían, porque yo no sé qué cosa. Siempre, qué triste cuando usted no afronta su vida con responsabilidad y usted dice, yo soy culpable, ¿verdad? De nuestros años, de nuestros actos, somos responsables, somos culpables, ¿verdad? De tal manera, hermanas y hermanos, ¿qué le dice? Mira, háblale a los jóvenes que sean sensatos y tú mismo dale ejemplo. Y dile, cuando tú enseñes,
Ya ese es un consejo para nosotros. Cuando enseñes, hazlo con autenticidad. Habla del corazón. La gente ve cuando nosotros lo que hablamos es plume burro, cosas que ni sentimos, ¿verdad? Cosas como para hacer quedar bien, con autenticidad y dignidad, con un lenguaje sano e irreprochable. No digamos mala palabra predicando la palabra de Dios. No digamos mala palabra predicando la palabra de Dios como para hacer chistes de mal gusto, de doble sentido. O sea, quizás si lo hago, que Dios me perdone, ¿verdad? Y dice, para que los adversarios tengan que retirarse al no poder decir nada malo de nosotros. Y aquí viene la parte final de este texto bíblico que dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvar a todos los hombres y nos ha enseñado a renunciar a la vida sin religión. Primeramente, la gracia de Dios se ha manifestado en Jesucristo para salvar a todos los hombres, todos hombres y mujeres, todos los seres humanos. Dios nos ha dado la herramienta para la salvación. Y usted puede decir, ¿y dónde es difícil hablar del evangelio? Recordemos que Dios ha sembrado su palabra en nuestros corazones. ¿En qué sentido? Que Dios a través de la razón y de la conciencia nos da a nosotros saber lo que es bueno y lo que es malo, ¿verdad? Para usted saber si matar es bueno o malo, no hay que ir a una universidad. Eso usted lo sabe. Dentro usted sabe que matar a una gente es malo y que darle de comer a un pobre es bueno. Es decir, el ser humano de por sí, para saber lo que es bueno y lo que es malo, no hay que irse lejos. Eso Dios lo ha sembrado en nuestros corazones. De tal manera que todos tenemos la capacidad, Dios nos ha dado la herramienta para que nos salvemos. Y aquello que no se le ha hablado de Dios, bueno, dice San Pablo, una manera la naturaleza. El que viendo la naturaleza niega a Dios es un bruto, un bruto. Viendo la naturaleza, ¿qué llegamos nosotros? A la conclusión, ¿qué existe Dios? ¿Por qué? Porque hay cosas en el mundo que la hicieron los hombres. Un edificio, la carretera, las casas, los vehículos, pero la montaña no la hizo un hombre. El mar no lo hizo un hombre. El aire, el sol, no lo hizo los hombres. Entonces, alguien lo hizo. Alguien lo hizo. ¿Y quién lo hizo? Lo hizo Dios, ¿verdad? Lo hizo Dios. De tal manera que podemos llegar a un conocimiento de Dios a través de la razón. Por eso dice, la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres, ¿verdad? Y Dios se manifiesta a nosotros para que no vivamos una vida sin religión. Es decir, ¿qué quiere decir que Dios no quiere que vivamos una vida sin religión? Religión es religare, como una unión fuerte y firme del hombre con Dios. Entonces, los gatos, los perros, los toros, la vaca, los burros, los caballos, eso sí viven una realidad, una vida sin religión. ¿Por qué? Porque no tienen conciencia, conocimiento, libertad para llegar a deducir la existencia de Dios. Y cuando nosotros vivimos sin religión, que no vamos a la iglesia, no leemos la palabra de Dios, no rezamos un rosario, no nos confesamos, pasamos el día tirado en un mueble viendo televisión, no digo voy a la iglesia ni nada de eso. Vivo como los caballos, como los burros, como los animales. Es decir, el hombre tiene en su condición íntima, en su mismo ser, esa dimensión religiosa de buscar a Dios, que no lo tienen los animales porque no tienen la condición, pero Dios nos la dio a nosotros. Entonces, nadie tiene excusa, dice San Pablo, porque el que no ha conocido a Dios, porque le han hablado de Dios, llega al conocimiento de Dios a través de la naturaleza y de las cosas creadas, ¿verdad? Si usted viendo la creación, Dios no existe, la luna se hizo solo, el sol se hizo solo, la tierra que se hizo solo, la mata de coco se hizo sola. Usted es un bruto, si usted piensa eso, ¿verdad? Entonces, ya desde ahora, llevemos una vida sobria,
Sobriedad, ¿qué significa? Se opone a la abundancia, al materialismo, al consumismo. Dios nos invita, dice San Pablo, a que llevemos una vida sobria, justa y fiel a Dios. Fiel a Dios, en espera de la gloriosa venida del gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Eso es lo que esperamos nosotros. La venida, la parucía de Cristo, y ahora que se acerca el Adviento, ¿verdad? Entonces, eso es nuestra esperanza. No hemos venido a este mundo a pasarla bien, a gozar, a la buena vida, a dar los lujos, a entretenernos, a embullarnos. No, hemos venido a conquistar el cielo. Y si no estamos amando, conociendo, sirviendo a Dios, si no estamos conquistando el cielo, somos la gente más bruta que hay. Porque estamos perdiendo la riqueza eterna del gozo del reino de los cielos. De tal manera que esa es nuestra esperanza. La esperanza del hombre, del ser humano, es el cielo. Es la vida eterna. Es el gozo que nunca pasa. Y entonces, Cristo Jesús, Él es nuestra esperanza. Él se entregó por nosotros para redimirnos de todo pecado y purificarnos a fin de convertirnos en pueblo suyo. Somos pueblo de Dios. Somos pueblo de Dios fervorosamente entregado a practicar el bien. Hermanas y hermanos, creo que estamos llegando al final del programa La Vida en Cristo. Quiero saludar a Marta Suberbí y su esposo, ¿verdad? Ellos son de allá de Villatapia, del Coco de Villatapia, ¿verdad? Gente santa y buena. Y con ella, con Marta, saludo también a su hermana Rina y a Graciela y a su madre y a su familia. También saludo a Ambioris, ¿verdad? Que son gente muy buena, gente muy de Dios, que Dios los bendiga y bendiga a sus familias y bendiga sus proyectos. Bendigo también a todos ustedes que nos siguen a través de los medios, a través de las redes de MRC, a través de La Voz de María y a través de Televida, ¿verdad? Le agradezco su paciencia, le agradezco su bondad, le agradezco que el amor de Dios, ¿verdad? Y pensando yo, qué bonito es Dios, qué bueno es vivir en Dios, qué gratitud debemos tener aquellos que hemos conocido algo de Dios, el amor de Dios que supera toda barrera, toda debilidad. El que encuentra, el que busca a Dios se encuentra. Y esa es la belleza de la vida. Finalmente decirle, amémonos los unos a los otros. No busquemos falta, que si buscamos falta, encontramos falta en cada ser humano. Porque como dice San Juan, el que dice que no ha pecado es un mentiroso. Todos tenemos falta, todos tenemos debilidades. Los seres humanos somos como la comida. ¿En qué sentido? Tenía una amiga tengo que ella come con una cucharita, así siempre buscando en el arroz, en la comida que se está comiendo, y siempre encuentra un pelo en la comida o encuentra un pajarito, porque ella busca, y el que busca encuentra, ¿verdad? Yo no le encuentro casi nunca porque no me pongo a buscar. Pues los seres humanos somos como la comida. Si usted en la comida que se pone empieza a buscar y a buscar y a buscar, algo usted encuentra. Algo usted encuentra. Y los seres humanos, si ponemos a buscarle falta a fulano y a fulano y a fulano, lo encontramos. Encontramos porque cada quien tiene falta. Nosotros estamos no para buscarle falta a los demás, sino para amar al otro como es. Porque así nos ama Dios. Dios no nos pone condiciones para amarnos. Nos ama como somos, con nuestras debilidades. Y Dios no está buscando falta en nosotros, sino lo único que Dios busca es amarnos como somos. Amémonos los unos a los otros como somos y Dios nos bendiga. Que por intercesión de la Santísima Virgen María y todos los santos, el Señor les colme de sus bendiciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga. Un saludo al hermano Toribio en el Centro de Rehabilitación de la Cuesta San José de las Matas y que Dios le ampare a todos. Bendiciones.